El primero está referido a identificar caminos con distancia mínima entre nodos. Bueno, es decir, encontrar el camino óptimo o eficiente que nos permita de esta forma asignar tal vez rutas si fuera un problema de transporte, o asignar caminos para contactar a los diferentes componentes de una red social. Entonces, pongo un ejemplo directamente en el que nos dice hallar el camino mínimo entre los vértices 3 y 4 en este grafo, ¿no? Da la característica de que no nos presenta un grafo representado de manera gráfica, sino nos da un grafo representado de manera de formato de su matriz de adyacencia, ¿no? Podría ser también una presentación en formato analítico. Ya sabemos cómo es analítico, cómo es gráfico, etc. De todos modos, tal vez vale la pena nomás explicar o entender esta matriz, ¿no? Un nodo 1, suponemos que hay acá. Hacia el nodo 1 hay una, ¿no? Suponemos de que esta fila corresponderá al nodo 1. ¿Ok? Entonces el nodo 1 con el nodo 1, 0 de relacionamiento, del nodo 1 con el nodo 2, 3 relaciones, o pueden ser 3 personas, 3 kilómetros, 3 toneladas, lo que ustedes quieran, ¿no? Entender. Del nodo 1 con el nodo 3, por ejemplo 5, el nodo 1 con el nodo 4, 1, el 1 con el 5, no hay una relación directa, infinito, y el 1 con el 6, infinito, es decir, que no hay una relación directa, ¿sí? Entonces eso está configurado en esta matriz de adyacencia. En ese entendido te está pidiendo que encuentres el mejor camino o el camino mínimo entre el nodo o vértice 3 hasta el vértice 4. Entonces, entre el 3 y el 4, aquí estaría el vértice 3, vértice 1, vértice 2, vértice 3, y el vértice 4 hay una relación directa, es decir, hay un camino con una distancia de 1, pero tiene un peso de 7, ¿no? Del 3 al 4 hay un camino directo con un peso de 7 o un valor de 7. Entonces te dice, encuentra el mínimo. Tal vez podrías entender que este va a ser el mínimo. Entonces se trata de encontrar ese camino directo o indirecto. No siempre entre 3 y 4, podría ser 3, 1, 4, por ejemplo. A ver, veamos 3, 1, 4. De 3 a 1, de 3 a 1, 5. Y de 1 a 4, 1. Entonces 5 más 1, 6. Ahí está. Ahí hay uno que es menor al camino directo. O tal vez de 3 a 6 y de 6 a 4. A ver, veamos. De 3 a 6 pesa 1. Ahora, de 6 a 4 pesa 4. 4 más 1, 5. Seguimos minimizando. Entonces, este ejercicio que acabo de hacer, ojalá me hayan entendido, pues podríamos ir haciéndolo uno por uno y todas las posibilidades. Entonces, de hecho, les estoy invitando a un camino moroso desde el punto de vista del
cálculo aritmético, matemático, como tú quieras, y tal vez insulso para el tiempo humano, ¿no? Y ese tipo de actividades pues se aplican o se adecuan a la utilización de herramientas que nos proporciona la informática. Bien, así de facilito como creo que les he explicado, aplica este algoritmo conocido como Floyd-Warshall, ¿no? Tal vez ustedes podrían buscar si quieren profundizar en la red. Y consiste en lo siguiente. Entonces, esta es una aplicación. Si hasta el momento no hemos visto ningún grafo, pero vamos a ver la solución, creo que tengo en la planilla electrónica. Definitivamente es un grafo de 6 vértices y similar cantidad de aristas, ¿no? Entonces se trata ahora de encontrar el camino más corto, el camino mínimo. Podrían ser utilidades y de repente yo les puedo pedir el camino más largo o más grande, ¿no? O máximo. Bien, veamos rápidamente. Esto se resuelve con el algoritmo Floyd-Warshall. Pregunta de examen, por si acaso. Primero, vamos a tomar como el nodo intermedio 1. Por sucesión y por aritmética elegimos el número 1. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el 1, el vértice 1 va a ser el intermedio. Y suponiendo y asumiendo de que va a ser el intermedio, ahora calculamos las distancias mínimas. Y empezamos con el menor, que sería del 2 al 3. El 1 podemos usar el 1 porque el 1 es intermedio, ¿no? Entonces la distancia del 2 al 3 va a ser calcular o encontrar el mínimo entre dos distancias. La distancia del 2 al 3 y la distancia del 2 al 1 y del 1 al 3. El vértice 1 con estas distancias, si vale el término, más bien pesos, digamos, ¿no? Del 1 al 1, 0, del 1 al 2, 3, del 1 al 3, 5, del 1 al 4, 1, del vértice 3 al vértice 1, peso de 5, del vértice 3 al vértice 2, infinito, es decir, no existe ninguna relación, del 3 al 3, 0, no hay un loop, del vértice 3 al vértice 4 hay un peso de 7, al 5 un 7, al 8 un 1, de peso 1. Entonces, les decía que esta presentación de grafo corresponde a una tipo matriz de adyacencia. Y el problema me está diciendo que encuentre el camino mínimo entre el vértice 3 al vértice 4. Y les había indicado que del vértice 3 al vértice 4 directamente hay un camino cuyo peso o distancia o lo que sea es de 7. Entonces, la lógica me podría llevar a que este debe ser el mínimo, ¿no? Yo les decía así al azar, veamos 1 pasando el 1. A ver, del 3 al 1, 5, y del 1 al 4, 1. 5 más 1, 6. Menor a 7, ¿no? Entonces, ese ya es mínimo. Y así deben haber otros mínimos. Entonces, tenemos que encontrar. Entonces, les decía, a ver, suponiendo el 6 como un nodo intermedio. A ver, veamos. Del 3 al 6 pesa 1. Y del 6 al 4 pesa 4. 4 más 1, 5. Sigue minimizando, sigue reduciendo el peso o la distancia o el valor del camino entre el 3 y el 4. Entonces, eso lo que acabo de hacer, les decía hace un momento, en realidad es lo que debería hacer para todas las condiciones posibles hasta encontrar el camino. Y eso se conoce como el algoritmo Floyd-Warshall, ¿no? ¿Cómo se opera en este algoritmo? Tomamos cada uno de los nodos, cada uno de los vértices, vamos a tomar como intermedio. Y vamos a ir iterando las 6 veces, porque hay 6 vértices, podrían ser 7, 8, 9, 10, estaríamos 10 veces, 11 veces, etc. Como nodos intermedios y vamos a ir calculando los caminos o distancias mínimas.
correspondientes. El primer caso, vamos a tomar un nodo intermedio al vértice 1. ¿Por qué el 1? Porque para ser ordenado y entendible, pues salimos por eso, ¿no? Entonces, si el nodo intermedio es 1, el siguiente en valores más cercanos de vértices serían entre el 2 y el 3. ¿Cuál sería la distancia mínima entre 2 y 3? Entre el nodo 2 y 3. De hecho, directamente es infinito, es decir, que no existe ninguna relación entre ambos nodos. Entonces, aquí sería infinito. O la otra es, por eso hay una coma, la distancia del 2 al 1 y del 1 al 3. Del 2 al 1 es 3 y del 1 al 3 es 5. Por lo tanto, 3 más 5, 8. ¿No? Lo mismo. A ver, veamos en este otro. ¿Cuál es el mínimo camino entre 2 y 6? Pasando por el nodo 1. Entre 2 y 6 directamente es infinito. Es decir, no hay relación. Pero veamos pasando a través del 1 como nodo intermedio, del 2 al 1, 3, más el del 1 al 6, que es infinito. Del 1 al 6 infinito. Por lo tanto, aquí podríamos anotar que... ¿Ya? Y eso hemos ido haciendo. Veamos este otro, entre 4 y 5. Del 4 al 5 es infinito. Del 5 al... del 3 al... del 4 al 1, 1, y del 1 al 5 infinito, lo mismo. 5 a 6 sería 0, infinito. Del 5 al 1 infinito y del 5 al 6 infinito. Entonces, por eso es que no lo habíamos completado. Bien, entonces hecho eso, ahora estos valores irían a ocupar las distancias a esta matriz y luego tendríamos que hacer una iteración para el nodo intermedio 2. Hacemos eso luego para el 3, 4, sucesivamente hasta el nodo 6. Esta es la solución. Entonces, para minimizar los tiempos, veamos. Por acá tengo una planilla. Entonces, acá podemos ver este grafo motivo de nuestro ejercicio. A ver, veamos si es el mismo. Entre 1 y 2. Este es de aquí abajo. A ver, veamos entre 2 y 1, 3. Entre 2 y 1, 3. Entre 5 y 2, 9. Sí, este es 5. En realidad este es el grafo, ¿no? Acá es en su presentación en formato gráfico. Me está pidiendo que encuentre la ruta más corta, el camino más corto entre 3 y 4. Habíamos dicho, obviamente, de 3 a 4 sería 7. Obviamente, pues, si tú ves gráficamente, pues puedes encontrar fácilmente cuál es el camino más corto, ¿no? Pero se trata de que podamos encontrar utilizando un algoritmo de Floyd, ¿no? Obviamente podría añadirle más nodos, pero no sería muy útil desde el punto de vista didáctico. Entonces les decía que cada una de estas iteraciones las he hecho en estas planillas. Entonces, la primera que les he explicado hace un momento sobre la diapositiva tendría que ser esta, la que hemos hecho. En vez de infinito he puesto un número grande, 1.000.000, 10.000, ¿no? Y hemos ido iterando, manteniendo en este caso primero el nodo o el vértice 1 como el camino intermedio obligado, ¿sí? Entonces, luego, una vez que ya tengo esta planilla,
A ver, tal vez expliquemos un hito. Es lo mismo lo que les he hace rato explicado, ¿no? Pero por si acaso. Por ejemplo, esta casilla entre el 3 y el 2, ¿qué me dice? Me pone la distancia G4, que sería directamente del 3 al 2, que es infinito, 1000, ¿no? Infinito. O, punto y coma, la suma entre F4, es decir, 5 más la distancia entre 1 y 2, 3, ¿no? Entonces el mínimo entre esas dos rutas es 8. No, lo que he hecho eso es simplemente copiar toda la planilla, ¿sí? Entonces, el resultado de ese sencillo mecanismo aritmético, obtengo esta matriz de adyacencia iterada, es decir, iterando con el nodo intermedio 1. Ahora me corresponde hacer con el nodo intermedio 2 el siguiente y aplico el mismo razonamiento, ¿sí? Encontrar las rutas o los valores mínimos del 4, vértice 4 al vértice 1, pasando por el directamente versus pasando por el vértice o nodo 2, ¿no? Intermedio 2. Entonces eso vuelvo a copiar, ¿no? Y obtengo aquí mi segunda matriz de adyacencia, suponiendo que el nodo intermedio es 1 y después el 2. Luego hago para el 3, suponiendo el nodo intermedio 4, el nodo intermedio 5 y finalmente el nodo intermedio 6. Entonces, habiendo agotado todas las iteraciones correspondientes a los nodos, resultaría que, como quieran, que esta matriz de adyacencia es una matriz de adyacencia de optimización o óptimo, ¿no? Suponiendo, buscando las distancias mínimas. Entonces, esta última matriz de adyacencia me está dando las distancias mínimas que hay entre el que me pedía, entre el vértice 3 y el vértice 4, que sería 5, ¿no? La distancia mínima buscada, que sería obtenido a través de el camino 3, 6, 6, 4, usando el nodo o vértice número 6. Entonces, del 3 al 4, el óptimo es 5. Bien, en la siguiente aplicación se representa a la misma problemática de encontrar el camino más corto, o también puede ser el más largo, dependerá si maximizamos o minimizamos, mediante el algoritmo de Dijkstra, ¿ya? ¿Y cómo se realiza? Es una variación simplemente del anterior algoritmo, y lo que se define es las combinaciones de caminos, esta vez ya no a través de un solo nodo intermedio, sino de más, ¿no? Camino más largo. Por ejemplo, acá en el ejemplo me dice encontrar el camino más corto entre el vértice C al vértice L. Entonces vamos a tener como fijo C y vamos a ir buscando las combinaciones o alternativas sucesivamente. Bueno, si me pide el más corto, se recomienda empezar, digamos, a buscar más bien con el tramo más corto que está a continuación, o con la arista más corta, ¿no? SAM podría ser la más cerca de SAL, sería suponiendo esta arista fija, ¿no? Y vamos a ir encontrando. En esta primera fila habíamos puesto de C, vértice C a vértice A, ¿no? Los pesos de cada una de las aristas, de SAL infinito a M102, a B
infinito, ¿no? Y en la siguiente fila pues usaríamos el más corto, ¿ya? Entonces sería 202 a 202, ¿no? Manteniendo fijo a B chica serían 200, 102 más 98, 200. Del CM de este camino a L, infinito, no hay. Del CM a M no corresponde o podríamos poner 0. Bien, de esta fila 2 elegimos el menor, sería B chica 200. Estamos suponiendo que este es fijo. 200 de CM de chica a C no correspondería. Hacia A sería la sumatoria 200 más 105, 305. Hacia L, 310. Y así sucesivamente hacia M no corresponde. Hacia B chica podríamos decir 0. ¿Sí? Entonces ya tendríamos acá un camino, ya no a través de un solo nodo, sino cuantos fueran. Por eso es que este algoritmo es más general que el de Floyd. Es la distancia del camino o el peso o el grado del camino de C a L sería 310. Bien, vamos al siguiente ramal, que podría ser CMA. Y vamos completando de la misma forma. Hacia C no corresponde, hacia A sería 0, hacia L sumando sería 298, hacia N no correspondería, hacia B chica tendría que ser 202, 307. Y así sucesivamente hasta encontrar el camino más corto, que en este caso es CMAN. Que vendría acá en el paso 5, tendríamos que hacer a través de CA, ¿no? CA, CAM, CAL, que sería otro, o CA B chica y B chica L, ¿no? Hasta encontrar el camino más corto de C a L. No sé si es un desarrollado, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿no? A partir de CM, CMB, CMB a L, 400, 310. CMBL, CMBAL. Este es el mínimo entonces. En este primer ramal. El siguiente sería CMAL, ¿no? Ya no sería CMB, sino CMAL. Y en ese ramal el mínimo es 298. ¿No? Sí, el mínimo creo que era este color rosa. Bien, el otro ramal sería CA de chica, CAM de chica, CMA, ¿no? Y CML, etcétera, y resultaría ser el mínimo CAM. Entonces este algoritmo de Dijkstra lo que hace es evaluar todas las posibles caminos entre dos puntos en cuestión. Pueden ser mínimo o pueden ser máximo. Simplemente acá tendrá que cambiar el criterio. Si es el máximo, tendremos que cambiar los criterios. Generalmente especial serían los casos aplicables en la vida real, a veces para este tipo de grafos cuando hay que encontrar más. Cualquier pregunta, no duden en hacer la consulta. Halle los caminos más cortos. Lo mismo aquí podríamos plantear. Vamos a dejar como práctica acá. Podríamos utilizar, si fuera a través de caminos que visitan solamente 3 nodos, utilizaríamos el algoritmo de Floyd. Y si son más nodos en cuestión, el algoritmo. Hay otros referido al flujo maximal que indica eso. Nos está indicando que
Cada uno de estos, generalmente esta aplicación práctica está referido a o representado por grafos dirigidos o digrafos, ¿ya? Y están referidos principalmente a vías que tienen un solo sentido de movimiento o redes de datos en un solo sentido, que podría ser, o redes sociales de correspondencia de ventas, por ejemplo, tipo DC, o donde son negocios y consumidores, o consumidores y negocios, ¿no? Y están asociados a cada una de las aristas un valor máximo de flujo o de capacidad, si vale el término, ¿no? O sea, por ejemplo, entre el vértice B y C hay una capacidad de 4 unidades, pueden ser 4 productos a vender, pueden ser 4.000 hectolitros o 4.000 barriles de flujo de petróleo, no sé. Por ejemplo, acá entre los vértices F y G hay un máximo de 9, ¿no? Acá entre C y D, por ejemplo, su máximo es 1. Podríamos pensar para tener un pensamiento práctico, imagínense el grosor, no sé, el volumen de flujo o el flujo en una tubería, ¿no? Entonces, una tubería mucho más, capacidad mucho más gruesa que esta otra, por ejemplo. O pueden ser capacidades de ventas, puntos de venta y productores, no sé. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata? Seguramente de encontrar un flujo máximo podría ser entre A a G, podría ser, ¿no? O entre D a S o entre D a G. De hecho, de B a E no puede ir por los otros nodos o vértices. Bueno, creo que eso también lo hemos resuelto en esta planilla. Entonces, el grafo se trata de encontrar el flujo máximo, vamos a ver hacia atrás, de B hacia G, perdón, de B hacia G, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿En qué consiste este algoritmo? Consiste en partir del destino o del punto a donde va a ir el flujo hacia atrás, ¿no? Veamos a ver este primer ejercicio. Maximizar para G entre ambos, ¿no? 9 a 1 por un lado hacia F o por otro lado hacia E. Entonces hacia F sería 9 y hacia E sería 1. ¿Cuál es el máximo hacia F? El máximo es 9. Entonces pasamos a F. Estamos en F. De F, ¿qué opciones? Bueno, hay uno solo. Entonces 6, ¿no? Hacia D. Entonces pasamos a D. De D hacia E no, porque no es hacia atrás, más bien hacia adelante. De D podría ser el máximo hacia A o hacia C. Sería un criterio de máximo entre 3 y 1. Y obviamente el máximo es 3, ¿no? Por lo tanto, para este ramal o esta iteración, si vale el término, el flujo maximal sería de 3 unidades por litro. Es decir, de los 3 valores en cada uno de los nodos que hemos ido descansando del destino hacia la salida, o sea, hacia el inicio, elegimos el mínimo. En este caso sería 3. Veamos una segunda iteración. Vamos de G. En la segunda iteración, ahora vamos a agarrar estos 3000 y vamos a restar de 9 a F, que es la malha está ya ha sido identificado, por lo tanto quedaría 6. O de G a E sería 1, ¿no?
Entonces el máximo entre 6 y 1 es 6. Por lo tanto volvemos de G a F. Ahora de F hacia D, que sería en este caso 3, porque ya estaríamos consumiendo 3 por la primera iteración, ¿no? Bueno, aquí ya lo habíamos anotado. Luego de D lo mismo hacia A o hacia C. Entonces tendríamos un máximo de 0 o 1. En este caso sería 1. Bien, estamos en C, ¿no? Es decir, de D a A ya no iríamos, sino C. De C hacia A tampoco, tendremos que ir hacia atrás. D el único. De C, repito, hacia D único. Y 4. Estamos en B y ahora hacia A. O podría ser hacia E. Pero no se trata de ir hacia E nuevamente, sino hacia el inicio que era A. Voy hacia A, que sería el único 3. Bien, de esta segunda iteración, cada uno de los nodos, sus flujos maximales, el mínimo que sería 1. Bien, veamos la tercera. Ya. Estos valores, por lo tanto, los vamos a ir anotando. Aquí era 3, que se usaba de 6. A ver, veamos que a F, entonces acá tendría que ser 3 más 1, sería 4. Aquí. 3 más 1, 4, 3 más 1, 4. Hacia C, 1 va a ser, aquí está 1. Luego hacia B va a ser 1 de 4, hacia 1. Y finalmente de D hacia A, 1. De D hacia A, 3. Vamos a hacer una siguiente iteración. De G hacia F, haría 4. O de G hacia E, que sería 1 menos 0, es decir, 1. 9 menos 4, 5. Continúa siendo 5 el mejor flujo maximal de G, de F hacia G máximo, ¿no? Bien, de G el único hacia D es 6 menos 4, 2, lo que queda. De D hacia A, 0 ya. Y de D hacia C, 1 menos 1, 0. Entonces el mínimo de esta iteración, 0. Es decir, que G por F ya no va a llegar a ningún valor. Entonces vayamos a la otra opción, G a E. Entonces de G hacia E tendríamos que elegir 1. De E hacia D tendríamos una opción 2 menos 0, hacia C 2 menos 0. Ahí podríamos elegir cualquiera. Bueno, acá hemos elegido C. Estamos en C. Ahora de C hacia A no podemos, sino de C hacia B. No hay otra, sería 4 menos 1, que sería 3. ¿No? 4 menos 1 sería. Y de B hacia A, hacia C, 4 menos 1, 3. Ya, de B hacia A sería 3 menos 1, 2. Entonces, bien, de esta cuarta iteración, el mínimo es 1, y se iría a acopar a esa ruta siguiente, que sería esta. Este sería el siguiente grafo, resultado de la cuarta iteración. Es decir, 1 más este 1 sería 2 acá, de 3 que iría, 2 de 4, aquí 1 de 2, y acá 1 de 1 y se completa, ¿no? La siguiente iteración, ¿cuál podría ser? De G por F ya hemos visto que es inviable, y de G a E ya está copado 1 de 1. Y entonces terminaría, y este sería el flujo maximal en el grafo inicial, que era este, y terminaría en este otro, en este grafo dirigido y valorado. Ok, ya está resuelto acá. Entonces aquí tenemos otro ejercicio, lo dejaremos para la siguiente clase, para su resolución, o ustedes van a resolver. La siguiente aplicación es la de asignación óptima o emparejamiento, como ustedes quieran entender, que es
a partir de un grupo de vértices que se trata de asignar a otro grupo de vértices. Esta disposición nos muestra que este es un grafo bipartito, ¿no? Es un grafo bipartito en el que existen dos subgrafos, ¿no? Por un lado serían, por ejemplo, acá T1, T2, T3 sería uno y el otro sería ABC, el otro subgrafo, ¿no? Entonces, en la práctica, en realidad podría ser como este ejemplo. Está mostrándoles que hay que asignarle estos trabajos a estos grupos o a estas personas. Tres grafos o tres trabajos a asignar a tres personas, ¿no? Esa es la idea. De tal manera de minimizar en la asignación o podría ser maximizar en la asignación. A eso se denomina el algoritmo. ¿Cómo se realiza? Aquí está, ya lo hemos sistematizado el procedimiento, que no es para nada complicado. Uno, hay que balancear el modelo, es decir, tiene que haber una misma cantidad en un subgrafo que en el otro, una misma cantidad de vértices. Si aquí hay 4, acá tiene que haber 4. Y eso, si acá hubiera 3 y aquí 4, pues acá vamos a crear un otro vértice ficticio, o un nodo ficticio, ¿ya? Y lo mismo, si a la derecha fueran 3 y a la izquierda 4, pues a la derecha vamos a crear un nodo ficticio, que igualito se van a relacionar con los otros del frente, pero con un valor de 0. Aquí, por ejemplo, la relación de T1 con A tiene un peso de 3, T1 con B 4, de T1 con C 6, T2 a 8 con 8, etc. Número 2, debemos construir una matriz de adyacencia, ¿no es cierto?, de este grafo bipartito. En esta matriz de adyacencia aplicamos y restamos los valores mínimos a cada fila y después de eso a ese resultante le restamos los valores máximos a cada columna. A las aristas que queden con 0, es decir, a los valores en cada matriz que queden con 0, nos estaría indicando que esa es la mejor arista o la mejor asignación, ¿listo? O el mejor emparejamiento entre los vértices correspondientes. Si por alguna razón en el punto 3 no se puede asignar, entonces se deben dibujar rayas o líneas que tachan todos los ceros de la matriz, ¿ya? Es decir, líneas en una fila donde hayan 2 ceros y en una columna donde hayan 2 ceros. Luego se debe seleccionar el valor más pequeño que no esté cruzado por línea. Este se resta de todo elemento no tachado y se suma a todos aquellos intersectados por 2 líneas, ¿no? Bueno, este ejemplo es asignar los trabajos T1, T2, T3 a los trabajadores A, Ana, Beto y Carlos. Cada arista ponderada representa el costo de la asignación, es decir, si yo le asigno el trabajo 1 a Ana, me va a costar 3 bolivianos, 3.000. Si asigno el trabajo 1 a Bernardo, 4.000. Y si asigno el trabajo 1 a Carlos, y así sucesivamente. Entonces encuentre la asignación mínima de este grafo de emparejamiento o asignación. Creo que está resuelto acá. Sí. Ok, aquí se encuentra. Entonces, ¿qué nos decía? Primero debes balancear el modelo. Estamos balanceando 3 trabajos, 3 trabajadores o equipos. Parece 3 trabajos. Entonces no necesitamos aumentar nada.
Aquí hubieran 4 en T en los trabajos, entonces aquí le podríamos aumentar un trabajador ficticio y le daríamos 0 a cada arista, ¿no? Peso. 0, 0, 0. Bueno, pero en este caso, seguramente en la siguiente clase vamos a hacer una rondita más de ejercicios. Voy a tratar de encontrar uno donde se tenga que balancear. Aquí no hay que balancear nada. Bien, número 2, ¿qué se debe hacer? Una vez hecho eso, hemos anotado 3, 4, 6, 7, sí. Bueno, luego hay que, por filas, hay que restar a cada uno de los valores el mínimo, ¿no es cierto? Entonces acá para trabajos, trabajo 1, el mínimo sería 3. Entonces 3 menos 3, el mínimo acá es 3, ¿no? Entonces 3 menos 3, 0. 4 menos 3, 1. 6 menos 3, 3. Aquí el mínimo sería 4. Por lo tanto, 7 menos 4, 3. 8 menos 4, 4. Y así sucesivamente. Acá es 2. 5 menos 2, 3. 5 menos 2, 3. 2 menos 2, 3. Y hubiera obtenido esa nueva matriz que ya me da ideas, criterio para hacer la asignación de los trabajos a los trabajadores. Entonces, ¿qué me dice? Donde hay 0, asígneme, ¿no? Entre el trabajo 1 le tendría que asignar a Ana, el trabajo 2 le tendría que asignar a Carlos, desde el trabajo 3 tendría que también asignarme a Carlos, ¿no? Entonces no es posible, no es posible. Por lo tanto, debemos continuar con el paso siguiente. Si no se puede, dice, ¿no? Dibuje un mínimo de líneas entre los ceros. ¿Qué líneas haríamos? Una sería esta, 2 ceros, ¿no? Acá no hay, acá tampoco, aquí ningún 0, aquí un solo 0. La única línea sería esta, ¿ok? Tal vez podríamos hacer que parezca que esta sea una línea, ¿no? Esta línea. Entonces dice, de esa línea, elija el valor más pequeño que no esté cruzado por líneas, ¿no? El valor más pequeño que no esté cruzado por líneas y que no sea 0 sería 1. Y ese restamos a todos los que no están cruzados. Es decir, 1 menos 1, 0, 3, 4, 2, 3. ¿no? Entonces, haciendo eso, y resulta que sería 1 menos 1, 0. Por lo tanto, una siguiente opción de asignación podría ser el trabajo 1 a un costo de 3, el trabajo 2 a C, a Carlos, sería 4, y el trabajo 3 a Beto, sería 5. Si sumamos, serían 12 bolivianos o unidades monetarias el costo de esta asignación. ¿Sí? Otra opción podría ser asignarle el trabajo 1 a Beto, por ejemplo, el trabajo 2 a Carlos y el trabajo 3 se quedaría con ninguno, por lo tanto esto no es posible de hacerlo, ¿no es cierto? Eso es para el caso de minimizar. ¿Qué pasaría si es maximizar? Si es caso maximizar, lo que se hace es de la matriz original elegir el máximo valor. En este caso sería 8, que está marcado con amarillo. Sería 8. Elijo el valor máximo de la matriz correspondiente. Este valor máximo es del que resto cada uno de los valores de la matriz. Por lo tanto, de 8 resto 3 y sale 5. 8 menos 4, 4. 8 menos 6, 2. 8 menos 7, 1, etc. ¿no? Y ahora a esta nueva matriz aplico el algoritmo húngaro. Ya lo hemos visto así.
A ver, rápidamente, veamos, el mínimo es 2, acá el mínimo es 0, por lo tanto, queda como está aquí, el mínimo es 3. Y después asignamos aquellas aristas con 0. T1 puede ser a C, T2 tendría que ser a B y T3 al que queda A. Por lo tanto, el máximo valor 19 y la asignación sería trabajo 1 a Carlos, trabajo 2 a Leo y trabajo 3 a Ana, ¿no? Muy bien.